momento y es... A ver, ¿cuál es? ¿Pido ayuda? Epa. ¿Cómo pedimos ayuda? ¿Es un signo de debilidad o una forma de reconocer nuestra vulnerabilidad? ¿Por qué muchas veces estamos disponibles para todos, pero nos cuesta tanto decir lo que nos pasa? ¿Qué nos frena cuando queremos expresar lo que realmente queremos o necesitamos? Diego, la cantidad de preguntas que te está haciendo, Sí. ¿no? En esta columna vamos a meternos en todas estas tensiones cotidianas que se nos presentan, entre lo que sentimos y lo que mostramos, entre el puedo solo, que se repite mucho, y la necesidad de un otro. ¿Cómo va, Diego? ¿Todo bien? Bueno, buen día a ustedes. Bien. Todo bien, Todo ¿vos? bien, todo bien. Bien, gracias. Espectacular. Bueno, Levantando. Compleja Sí. columna la de hoy. Ok. Bueno, pero van directo esos interrogantes al hueso de la subjetividad, Sí. ¿no? Del ser hablante. Sí. Vos decías recién, Delfina, cuando leías esa historia que está buenísima, que ayer compartimos, Sí. mucho trabajo ahí, y hablabas de lo que se repite, decías recién, Sí. ¿no? Usaste ese concepto de repetición, Sí. que es fundamental, y recién con Caco en la previa pensábamos qué canción, además del amor después del amor, que un poco caracteriza la columna, qué canción para hoy, y habíamos tomado de Los Rodríguez, Me estás atrapando otra vez. Un temón. Porque ahí está la repetición, por lo menos del psicoanálisis. Ah. Cuando uno quiere correrse de ciertos lugares o hacer otra cosa y de repente otra vez te ves en lo mismo y no podés salir de ahí y me estás atrapando otra vez. Sí, sí. Digamos, ¿no? Algo que nos habita. Y para pensar un poquitito hoy, quizás dejamos abierto para seguir conversando en otro momento, en otras columnas, esto de pedir ayuda, ¿no? Cuando uno pide ayuda. Qué difícil pedir ayuda. Sí, Se sí. nos vuelve. A ¿no? veces sí, a veces no. No, Mirá, yo no tengo, depende- no suelo tener ese problema. Cuando siento que necesito pedir ayuda, la pido, ¿no? Lo pedí. Bien, A mí chileno. me cuesta mucho pedir Sí, ayuda. bien, bien, soy Delphi. de las que siento que puedo todo y cuando hice algunas encuestas se repetía mucho, como, ¿para qué pedir ayuda? Como Yo voy por todo. Que estás por los demás, pero por vos. Pero sí, ¿No? no pido ayuda. Toma. Me quedo como con lo que yo puedo resolver y hacer y ahí. Claro. Sí, pero muchas veces hay personas que se fijan esa idea del yo puedo solo cuando hay cuestiones que no hace falta poder solo. Si hay personas que te pueden dar una mano desinteresadamente, Eso que es están un- ahí para acompañarte, ¿por qué podés solo? ¿Cuál es esa obligación de Creo que tener es que como un poder solo? mandato que casi que nos imponemos, ¿no? Como yo puedo solo, Claro, es no una- necesito a de lo mejor nadie. es una estructura que venimos sosteniendo Ok. Sí. ¿no? de años. Ajá. Y que, bueno, ahora ves, nos cuesta salirnos de ese ¿Sos de lugar. pedir ayuda acá o no? No, dijiste. la verdad que no estoy más cerca de Delphi en ese. Ok. en ese Bueno, me punto. encantan estos interrogantes porque van al corazón. Ahí tenés que hacer de todo, ¿no? Hacer un plato principal, Van entrada. al hueso digamos, del espíritu del psicoanálisis. Mm. Porque por un lado, cuando uno, digamos, si hay distintas, digamos, subjetividades como sujetos. Sí. ¿Por qué no me cuesta pedir ayuda? Bueno, hay que preguntarse ahí qué se está jugando, qué resiste, ¿no? Para que uno no pueda salirse de ese lugar y mostrarse, como decían en la historia, vulnerable, Sí. ¿no? Mm. Y por otro lado, el puedo solo, me las arreglo. Sí. Ahí hay una combinación que va al núcleo, porque muchas veces, y nosotros lo hemos hablado en los primeros momentos de esta columna, que cuando uno no quiere correrse de cierta posición, no quiere o no puede, o no está en el momento, y de repente me encuentro otra vez en lo mismo, y esto me está atrapando otra vez. El ciclo. Sí. El ciclo, y no es la repetición de la rutina, me levanto todos los días, No, voy al no, gimnasio, no. a la radio, al consultorio, a dar clases, no es esa repetición, Sí. es otra repetición, donde uno a la noche por ahí meditas y decís, oh, y esto otra vez acá, me pasa otra vez lo mismo, ¿no? Hay algunas respuestas interesantes cuando preguntamos si pedían ayuda o no, cuánto pedían. Muy poco respondió que no pide ayuda. Leo algunas si te parece. Para mí es una cuestión de pensar que uno tiene que poder solo y no querer joder el resto. Ya ahí hay para mí varios errores. Con el tiempo aprendí que mucha gente te quiere ver bien, pero no mejor que ellos. No la veo como ninguna, dice, sino que me acostumbré a resolver todo sola. Hay que pedir ayuda y hablar, pero no me sale. No pedir ayuda demuestra más debilidad. Me gustó esto que dice, pedir ayuda es de valientes.
Ujú. Hay que pedir ayuda, es de gusto, pone otra, pedir ayuda, mucho individualismo. Ok. Siento que suelto el control y creo que un poco me representa. Pedir ayuda, una muestra de vulnerabilidad y esto de como de perder el control de lo que yo puedo hacer. Bueno, pero a ver, cuando uno pide ayuda, no le pide ayuda a cualquier persona que se cruza caminando por la calle. Sí. Pide ayuda en un círculo de confianza, en una pareja, en un amigo, en un familiar. Si no te podés mostrar vulnerables con esas personas, hay que Estamos replantearse mal, los tal cual, vínculos, sí, ¿no? Sí. Pero es difícil a veces mostrarse vulnerable. Mi vieja se ríe y recuerda siempre una anécdota que una vez le pedí, creo que fue un ribo o algo de eso, no estaba sin dormir hacía varios días. Y me dice, ¿pero estás bien? Sí, le decía yo. Y le preguntaba al hombre, estoy bien, yo estoy bien, me siento bien, le decía. Pero igual me quería llevar algo para tomar porque Claro, no podía por las dormir. dudas. Entonces, pero Delphi me dice, ¿segura que estás bien? Sí. Es como difícil, ¿no? Angustiarse, darse ese lugar, llorar con otro, que es otro tema, creo que por ahí podemos también Ok. en un momento indagar. Ujú. ¿Cuánto nos cuesta llorar con otros? Claro, Ok. Solos Mm. puedo llorar todo el día, pero con otro... Bueno, habría que ver los casos, ¿no? Pero en ciertos momentos largar el sufrimiento, esto que vos decías, perder el control, inclusive el sufrimiento, cuesta. Sí. Porque ahí en el sufrimiento, ¿no? Digamos ya fue un descubrimiento freudiano y Lacan siguió con esa línea, hay una satisfacción displacentera, Sí. ¿no? Esto, pero ¿por qué volvés a lo mismo si te hace mal? Digamos, desde el discurso de las buenas intenciones, sí, pedí ayuda, trataba de correrte de ahí, pero hay algo en el sujeto que es muy difícil correrse, desaprenderse de esos lugares, ¿no? Entonces a veces también, ¿por qué cuesta pedir ayuda o hacer una consulta o contarle a alguien o empezar a hacer algo con eso que se repite? Tiene que ver con esta cuestión que se adhiere y que inconscientemente busca quedarse en ese lugar. Bueno, supongo que el paso de ir al psicólogo, ¿no? La primera vez también debe ser un poco esto, como, bueno, necesito ayuda psicológica. O necesito empezar verdad, terapia. buen punto, buen punto. ¿Cuánto cuesta? Y pensaba, tengo un grupo de amigas de La Plata que siempre cuentan que su primera vez en terapia fue llanto total. Ajá. Digo, desborde, ¿no? De emociones, de soltar, de largar todo eso que tenemos contenido y no podemos darle lugar a veces. Por supuesto, quizás en tu historia se te fue generando como la idea, la ficción, yo puedo solo, puedo con todos, porque por ciertas marcas, y eso combina muy bien con no soltar nada de ese sufrimiento, de quedarse ahí un poco en la posición de padecimiento. ¿No? Nosotros lo decimos así, es algo que lo vemos en la clínica todos los días, que es muy difícil a veces correrse, y te sentís bien y decís, bueno, lo genial, lo logré, y de repente a la semana siguiente otra vez me pasa lo mismo, Sí. ¿no? Vos pescás que ahí se te juega algo muy íntimo de tu ser, algo muy particular, ¿no? Y que bueno, que lleva todo su tiempo poder hacer algo con eso. Que es justamente la propuesta del psicoanálisis, ¿no? Sí. Encontrarte con eso, hacerte responsable. Me quedé pensando, ¿es el primer pedido de ayuda cuando uno va al psicólogo? Cuando uno No, yo creo que paso agua. que no, Bastante agua. cuando uno no tiene, no, pero digo, cuando, no sé si es el primer pedido de ayuda. A ver. Es el primer paso que da en esa búsqueda de abrir el juego. Bueno, es un gran paso. Me Poder- parece que es tan complicado. No sé como- si el primero, porque creo que antes No, vos no. lo consultás con alguien. No es el me primero, parece, es verdad, como pero que hay es- una charla previa de, che, es creo un que tengo gran- que empezar terapia y alguien te dice, sí, hacelo. O anda con fulanito. Claro, con- es un gran paso para Sí, mí. Es un gran paso. Sí. Para mí, Sí, ¿no? sí. Pensaba también un poco en esto de la vulnerabilidad, ¿no? De mostrarnos vulnerables. Creo que hay toda una demanda social de estar bien, que lo charlábamos un poco Sí. la semana pasada, no la anterior, en esta obligación de mostrarnos felices, mostrarnos lindos, buenos en casa, haciendo Demostrarnos. cosas. Sí, demostrarnos. Y por otro lado también, cuánto a veces se pone en juego un poco el ego de, che, pero el resto está bien y yo siempre estoy con algo, ¿no? Claro. Como siempre me pasa esto, otra vez, no sé, me separé, otra Sí. vez me fue mal en un trabajo, perdí plata, Sí. no sé, no remonta mi actividad económica, no me va bien en esto. Y un poco en este mandato de ser felices y de ser exitosos, de mostrarte vulnerable y decir, che, al otro, un poco de envidia también me parece que se juega. Que a veces siento que pasa mucho en las mujeres, ¿no? Como nadie cuenta nada de cómo le va. Las charlas son de nimiedades totales
Claro. y cosas muy superficiales. Es que externas, parece sobre que la todo. mirada de la otra mujer es durísima, por lo que cuentan Sí. ustedes, ¿no? Digo, entonces, ¿cómo va a contar, ¿no?, alguna debilidad cuando Ajá. la otra mirada es totalmente, ¿no? Ok. Dura? Digo, perdón, una Dale, cosita, porque dale vos. recién lo que decía Delfina es interesante, bueno, al otro le pasa esto y yo soy el que me separo, el que me va mal. Sí. Digamos, por supuesto que no todos los casos son así, pero si uno toma esto como un pequeño recortecito, Sí. te podés quedar como en ese lamento y al otro y yo no. Uno puede armarse una vida desde ahí. Y sí, sí. Claro. El otro le va bien, yo estoy destinado a vivir y a que me vaya mal. Podés vivir así toda tu vida, pero la cuestión o lo que ofrece, una escucha psicoanalítica o el psicoanálisis, perdón, es poder responsabilizarte. ¿Por qué vos te quedas ahí lamentándote si siempre te lamentás? ¿Y qué tenés que ver en ese lamento? Sí. ¿No? Porque uno puede vivir la vida en esa posición o tratar de hacer algo con eso. Sí. Y quizás cuando te empezás a meter con eso te encontrás que te lamentás o padeces por eso y por un montón de cosas más. No sé, el otro le va bien, el otro rindió bien, a mí no me va bien con esto, con la separación, con la pareja, con el trabajo, con un montón de campos de la vida. Sí. Digo, cuando sos más joven te comparás con los demás, ¿no? Sí, claro. Después sos Ajá. vos, ¿no? Una vez Ajá. que pasás esa, ¿no? Sí. Digo, a cierta edad, digo, no te comparás más con lo que tenés alrededor, sino con lo que querés ser vos. A veces uno Me no parece. se compara y los otros te comparan. A ver, Estoy medio a ahogada, ver. perdón. A ver, toma agua. Esto de todo el tiempo, por ahí me pasaba un poco en la carrera, ¿no? En la carrera de periodismo. Como a mí me daba igual si el otro le iba mejor, peor, qué sé Sí, yo. y Cada te meten. uno transcurre como puede, ¿no? Seguro. Ese proceso. Pero como que el otro está mirando, che, ¿cómo te fue? ¿Qué nota te sacaste? ¿Y qué materia vas a hacer? ¿Y en qué Sí. año estás? ¿Y cuánto te falta? ¿Qué sé yo? A mí me falta, ¿me entendés? Sí. No, o sea, me realegra a veces del otro, pero siento como que la mirada a veces viene ajena y no es propia. Ajá. Sí. ¿Y por qué se la apropian? Eso, ¿por qué? Si yo no estoy apropiándome de la tuya, de tu vida. Bueno, está bueno ese punto porque, por ejemplo, un punto de sufrimiento puede ser ese, ¿no? Que un sujeto arme su vida. Freud, distinguió algunos objetos como la voz, la mirada, ¿no? Y por ejemplo, que son objetos pulsionales, con Lacan, más precisamente, que retoma algo de esto. Y uno puede armarse una vida también, o una parte, una porción, y sufrir porque el otro me mira, la mirada del otro. Y por ejemplo, alguien puede decirte, che, y parece que te mira, ¿no? Y te pregunta, ¿y cómo te fue? Sí. Y vos interpretar eso como, por ejemplo, che, ¿y este qué quiere? La ¿Me está verdad, mirando? la verdad. Depende ¿Me cómo está- estés vos. Depende, la pregunta del claro, otro te cae porque bien. por o ahí te- esa pregunta del otro a otra persona lo Claro. tomas de otro lugar. Por eso cuando Sí, Delphi sí. lo contaba esto, No. de la mirada del otro cuando estaba estudiando, bueno, a lo mejor después tenés más herramientas como para que eso te resbale un poco más. Sí. Exacto, después con el tiempo por ahí te das cuenta, Sí, sí, bueno, es algo mío que se me arma, que el otro me está mirando, y qué te pasa con eso, y me quedo en ese lugar como, bueno, y otra vez vuelvo a lo mismo, que el otro está queriendo saber qué hago. Sí. Depende, la subjetividad de cada quien. Claro. Por eso, ante ese ejemplo, otra persona quizás con eso no se le juega nada, no se le arma nada. Porque Sí. tenés esa persona que te pregunta mucho y quiere saber cosas. Digo, y después vos, no sé cómo, pero sí, lo podés tomar de dos formas. Como decir, che, qué chuma, con las cosas me está preguntando. Sí, no sé si era de chusma, esto de por ahí la presión de decir, bueno, yo puedo ir más adelantado que vos, me puede ir Vos mejor, la veías como marcando una diferencia. una mirada crítica, constante, digamos. Sí, Claro. era una pregunta que te ponía vos en un lugar incómodo. Sí, lo Claro. sentí bastante así como, mirá, yo hago esto y vos también, pero vos venís más atrasada. Yo creo que depende a lo mejor de quién la hagas. A lo mejor eso está bien. ¿De quién te hace esa pregunta? Si vos ves Pasa que a viene- veces son amigos. que viene de buena leche, Eso es decís, no, este no lo está Sí, hablando sí, nada, por bueno. supuesto que hay estilos, y también está en uno después qué te pasa o qué le pasa a uno con poder decir al Claro. otro, bueno, che, paremos acá, no Claro. quiero hablar de esto. Sí. Pero Sí. ahí también es difícil decirle, bueno, no, Claro. esto no, o así no, porque a veces también tiene que ver con el otro, la forma del otro, de ser del otro. Totalmente, ¿no? Sí. Que se le juega a uno también de mostrar, no sé, como, che, esto, bueno, te cuento esto y Sí, y nada dejamos más. acá, Sí, ¿no? sí. Sí. A veces no es tan fácil también ocupar ese lugar
Porque ahí también mostrás algo de tu agujero, de tu vulnerabilidad. Sí. Sí. Che, esto me cansa. Sí. ¿Y por qué una persona repite patrones, por lo general? Bueno, justamente, está una pregunta muy al hueso. Sí. Está esto, digamos, lo que Lacan aísla después como un factor pulsional que se repite, que insiste, y que eso traza todo un recorrido en un sujeto y que después se pone en juego en diferentes momentos de la vida, ¿no? Por ejemplo esto, ¿no? El otro me mira mal. Sí. Y se te puede jugar, no sé, ya desde chico, se te puede jugar en otro momento de tu vida, en el trabajo. Sí. Si tu pareja te mira, no te mira, y de repente parece que mira a otra persona y vos quedás en Te el armás lugar. un mundo ahí. Exacto. Hay un mensajito que dice, me crié con el lema arreglate como puedas, entonces nunca pedí ayuda. Y bueno, explica Claro, que con su ¿cómo se pareja, sale de eso, no? con su pareja actual, dice, aprendí lo que es pedir ayuda o tener donde apoyarte. Un poco también es lo que planteaba Chelo, ¿no? Saber con quiénes contamos. Totalmente. A veces nos dicen, bueno, como vos podés, esto, vos solo, y un poco nos hacemos cargo de esas palabras que no son nuestras, pero bueno, ¿cómo hacemos para pedir ayuda? ¿Cómo rompemos un Y hay poco con personas esto? que nos sacan más esto de lo que necesitamos. Digo, a ver si está bien lo que digo. A ver. Pero digo, hay personas con las que uno se siente más cómodo hablando y otras con las Sí, que claro. no. Eso es fundamental Sí, también. obvio, Sí. también. Sí, por ¿no? supuesto. Sí. Por supuesto. Desde ya enlazarse a otros de nuestros entornos, a otros amables, es fundamental. Ujú. Así como yo digo una cosa, que se juega todo un factor, y eso es más del psicoanálisis, ¿no? El factor ese que se repite, lo que insiste, quedarnos con ese sufrimiento, porque ahí hay como una satisfacción Claro, hay paradójica. un regodeo. Hay un regodeo, así como digo eso. También, por supuesto, que el lazo al otro es necesario y uno puede elegir con quién hablo de esto, Sí. ¿no? Porque si te encontrás con alguien que te mete más presión y, Sí, dale, sí, vale. y bueno, por ahí alguien que te escuche un poco más, que tenga cierta sensibilidad, pero sin desconocer, o por lo menos lo que quiero transmitir acá, A ver. sin desconocer todo este regodeo que vos decías, que Claro. hay, que en el fondo o en la estructura está todo eso, que a veces resiste, ¿no? A correrse de ese Sí. lugar de estar mal. Y no es fácil salir, ¿no? Ya se torna como un estilo de vida. Claro, es parte de uno, sí. Es parte de uno. Es parte de uno. Pero es una lógica que se puede romper. Digamos, Sí. no estamos encerrados en eso. No, por supuesto, es una cuestión Pasa de... que muchas veces la alimentamos, ¿no? Constantemente y estamos a esto, mirando al otro y decir, che, este pudo hacer esto, yo no. Un poco también... La alimentás. propio, sí. Bueno, hay una conferencia de Lacan que él da en Roma que dice, bueno, el síntoma es un pececito que le gusta alimentarse de sentidos. Y un poco lo que vos decías. A veces uno alimenta, no, ya voy a salir solo, yo te agradezco, pero no, a mí esto se me pasa, Sí. voy a poder. Y en realidad lo que está justamente alimentando es esa posición de quedarte un poco ahí Claro. encerrado en ese Sí, lugar. por el contrario, no voy a poder, no voy a salir, ya mi vida es así y es triste, ¿no? Me tocó Exacto. esta realidad, Asumís tengo esa, esto, sí. esa realidad. Sí. Exacto. Bueno, lo mismo. Es alimentarte de sentidos. Mi vida es así, no voy a Sí. poder hacer nada. Es como darle cierta significación a ese momento, a ese malestar. Estoy leyendo ahora un libro que un poco habla de esto, ¿no? Tal cual. De cómo nos hablamos y cómo eso después se repite en nuestra cabeza inconscientemente y que podemos cambiarlo. Es un poco de autoayuda, pero habla mucho de las palabras que usamos para con nosotros mismos. ¿Y cómo Que se son ve? las más importantes, en realidad. Sí. ¿Cómo se ve esto de la persona que sola quiere sanarse, que sola tiene herramientas como para enfrentar sus propios problemas? Sí, sí. Por supuesto que si uno lee, digamos... ¿Cómo se ve eso? Ahora justamente estaba investigando la vida de Alejandra Pizarnik, ¿no? Escritora argentina, y me tocó dar una clase el sábado sobre ella. Y ella sí tuvo momentos que va a terapia, análisis, tiene intercambios de cartas con su analista o ex analista en ese momento. Y ella, digamos, hace un tratamiento de su malestar, de su dolor por la vida, con la escritura. Hay sujetos que no pasan por análisis, digamos. Bien, eso quería saber. No, quería hay preguntar. sujetos que se la pueden arreglar, pero bueno, hay otros que por ahí se deciden y con esto, bueno, consulto al analista. Digo, de hecho Lacan en el seminario 23, uno de sus últimos seminarios, en el último tramo de su enseñanza, se basa en un escritor irlandés como para verificar y para estudiar cómo él se las arregló con lo que no funcionaba.
Y es un escritor que no pasó por un analista. Claro. Pero sí nos enseña para ver cómo cada cual se las arregla. Pero hay a veces que nuestro arreglo llega hasta un punto que vos decís, bueno, Claro, esto, acá no Hasta los acá. puedo destrabar. esto es mucho. Esto me quedó Exacto. muy pendiente. Sí, bueno, y estoy sufriendo un montón por lo mismo de siempre. Bueno, me decido Sí. y me implico en lo que me pasa. Hay personas que no pasan por allí, por el dispositivo de psicoanálisis analítico. Pero ¿y cómo lo ven ustedes? Digo, ¿ya ¿alcanza un nivel, de enfrentar esos problemas o siempre queda ahí medio limitado? Digo, ¿cuál es Bueno, digamos, experiencia? una de las... Digo, y queda un costadito ese problema y esa persona lo enfrenta toda la vida. Ok, yo creo que, digamos, decidirse a transitar una experiencia analítica te permite encontrarte con eso, Claro. saber un poco más y vivir un poco mejor. Eso que estaba bajo la alfombra, Claro. Sí. sale sí o sí. Sale sí o sí, un De poco alguna forma se lo va a enfrentás. repetir, pero vos ya te estás dando cuenta, mirá, esto me está atrapando otra vez, Ah. y por ahí te podés correr un poquito, Mm. digamos, te da cierto aire, ¿no? Y de las otras personas o de estos autores o artistas, ¿qué aprendemos? Y aprendemos cómo cada ser humano se la arregla con lo que no funciona, con eso que hablábamos al principio, ¿no? Nos muestra cómo un ser humano va constituyendo sus arreglos para vivir. Todo lo hacemos. Claro, sí. claro. Pero a veces en la vida de estos artistas, cuando uno se pone a estudiarlos con detalles y de una manera más finita, ahí aprendes verdaderamente cómo han hecho esos personajes o esas celebridades para arreglarse. ¿Cuál es la edad más grande o más alta de algún paciente que hayas tenido? ¿O algún ejemplo que quieras contar de otro paciente en otro especialista? Digo, No, ok. A ver, como para decir, che, mirá, hasta gente de esta edad en este momento se Sí. dio cuenta que... Sí. ¿Qué edad? Sí, pacientes de arriba de 80 años. Pero por primera vez, que hayan ido por primera vez, Sí. digo, ¿te encontraste con estos Sí, casos? sí, de ese? sí. Vos pensás que son subjetividades que se constituyeron Sí. en otra época. Eso también. Además, La figura del psicólogo, del analista, no Sí. estaba Era tanto. para los locos, yo no estoy loco para ir al Estaba psicólogo. asociado Bien, claro, a otra cosa, digamos. claro, un poco- hubo que superar todo eso. Sí. Pero bueno. hay personas de Sí, grande por que supuesto. ha ido por primera vez. Sí, inclusive, Caco, está una tu pregunta. Quizás no están decididos a un recorrido tan extenso, Claro. pero quizás en 1, 2, 3 sesiones pueden ubicar algo, se llevan, no sé, cierta clave y esa pequeña clave los ordena. Les sirve para lo Y que al tiempo me está atrapando otra vez. Sí. Y al tiempo vuelvan a consultarte, Claro. qué sé yo, ¿no? Che, tenés un espacio porque... Y bueno, es como unas pequeñas, ¿no? Reajustes, Claro. retoquecitos de lo que le pasa a cada uno. Por ahí no están tan decididos algunos. Digo, no tiene que ver con la edad. No. A veces sujetos más jóvenes tampoco están decididos. Sí. Y con un tramo, digamos... Sí, sí, nosotros porque alcanza. somos unos convencidos de vivir en esta vía. Sí. Claro. Claro. Digamos, y ¿no? los pibes vienen con eso, lo superan. Digo, nosotros fuimos la generación que estuvimos un poco atravesadas por esto que dice el Chelo, ¿no? Claro. Si era psicólogo, Claro. era un tema grave, digo, era open door, era... Claro. Sí. Sí. Digo, los pibes ya lo superaron eso, se lo sacaron eso de encima, o están con otro impedimento para acercarse, para abrirse. Bueno, está bueno eso. Las consultas actuales, no todas, pero es lo que estamos investigando año tras año, como les contaba hace unas semanas, Sí. como cierto orden simbólico un poco ha caído, las referencias, los relatos. Algunas consultas no vienen tanto con esa ficción, no, porque esto tiene que ver con que yo era chico y mi papá me dijo. A veces como esa trama simbólica ha caído, no vienen tanto con esa novelita armada. Mira. ¿No? ¿Y por dónde vienen? Vos decías recién, alguien te dice, no, porque mi mamá me dijo, alguien me dijo, vas a Sí. poder con todo, te la vas a arreglar. Y hay que trabajar bastante para que algo de eso se constituya. Claro. Viene un síntoma a veces un poco más crudo, sin ese envoltorio de tiene que ver con que yo de chico. Bueno, uno trabaja para que algo de eso pueda aparecer y vos poder tener también, digamos, tu propio relato de eso. Y a veces no aparece. Son presentaciones, nosotros llamamos presentaciones actuales, vienen más por ese lado, ¿no? Más de borde de angustia y tengo ataque de pánico y no sé con qué tiene que ver. Ufa. Sí, eso lo veo más Claro. en la escuela también, ¿no? Como mucho ataque de pánico, ansiedad. Que no se tengo sabe ansiedad, Que- se de- repite. ¿Cuál es la sumatoria, no? Exacto. Ahora, ¿por qué se llegó a eso? un paciente de eso quizás se sienta en el sillón del analista y bueno, con el correr de las sesiones, con preguntas, con la conversación misma, puede ir dándole un marco a eso que le pasó. Claro. ¿Con qué tiene que ver?
Bueno, el caso por caso es fundamental, esto no es así siempre. Claro. ¿No? Pero es verdad que en una época estaba asociado con la locura, con el psicólogo es para los locos. Ahí también se pueden, digamos, entrometer lo que decíamos al principio, ¿no? Es para los locos, por lo tanto me quedo así como estoy. Claro. Bueno, sí, totalmente. ¿No? Yo asocié eso, digo, ¿por qué no nos Había abrimos tanto nosotros? Un A lo mejor es una negacionismo construcción de Claro. todo ese sentido, ¿no? Sí, Claro. sí. Un poco el negacionismo, ¿no? De no estoy loco, no tengo por qué ir, no tengo nada que trabajar, y ahí Claro. también hay Claro. cosas. Y nos termina que- haciendo daño igualmente, ¿no? Más exacto. daño, claro. Sí. Claro. Sí, es como No, un ese feedback. ovillito de lana, ¿no? Que cada vez se hace más grande. Por eso preguntaba si los pibes eso ya se lo sacaron, y bueno, un poco sí, un poco no. Claro, uno recibe, digamos, variadas presentaciones, Claro. pero se puede trabajar muchísimo con los jóvenes. Claro, la salud mental se habla muchísimo ahora, mucho. Está buenísimo. Sí. Sí, Cosa pero, que nosotros no hablábamos nada Claro. de eso. pero falta Digo, todavía. nosotros mi generación, no. Claro. ¿No? Sí. La época, como decía el Chelo, la época por ahí nuestra era más, hasta ni lo contabas. Sí. Exacto. Si ibas a un psicólogo. Te podían cargar, ¿no? Los mismos pibes a lo mejor te podían cargar. También. No sí. Claro. se te Hoy abría, se ¿no? animan a contar los chicos que van al psicólogo y lo bien que les hacen. ¿En serio? Pero sí, más allá de que se habla mucho, me parece, de salud mental como salud mental, Sí. después no tienen por ahí en cuenta que lo que hacen, ¿no? El uso de redes y algunas cuestiones Seguro. que se dan No, impactan en la salud No digo que mental. sea perfecto, pero No, digo que se no, habla no. muchísimo Sí, se habla más. con respecto a lo Y que se está habla. más aceptado. Claro. Sí. Bueno, en la misma línea de esto de no poder decir justamente, che, con esto no puedo, esto Claro. no me sale, Claro. voy a pedir ayuda, es como Llegaba la resistencia. un mensajito que decía: aprender a pedir ayuda me llevó años. Entender que no siempre tengo que poder sola, que delegar no es molestar y que el otro puede hacerlo distinto y también está bien. Me gustó, le dije, Bueno, claro, obviamente, gracias por animarse. Ahí a se me ocurre, responder. está buenísimo porque se me Sí. ocurre otra figura. No voy a pedir ayuda porque no quiero molestar al otro, el otro está en sus cosas. Sí, se Sí. repite mucho eso Ahí, también. digamos, si te pones más Claro, finito, claro. puede estar jugándose, Sí. elijo quedarme así como estoy. Sí. Sí. Para no molestar. Claro. Seguro. Cómo uno se arma todos los argumentos necesarios para quedarse en ese lugar. Mm. Y no corrernos, ¿no? De esa. Puedo solo, molesto al otro, no, entonces... Y cuando el otro a veces da, pero no es lo que uno espera, porque eso también me ha hecho un poco de ruido. Ufa, Fue algo claro. que Vos te abrís ante alguien que no te y devuelve. y el otro no te dice nada de lo que Ufa, vos bueno. necesitas. Porque muchas veces nosotros vamos en búsqueda de algo puntual y no llega. Pará, pero hay dos formas de que el otro te responda. El otro a lo mejor no llega porque no tiene la capacidad, que eso no es malo. Obvio, no es Digo, malo. Vos te abrís y el otro... Que muchas veces tiene que ver con eso, me parece, ¿no? el Son tema- formas distintas. El tema es cuando te abrís el otro le da lo mismo. Ahí me parece que está el problema. Como decir, Claro. che, me abrí ante alguien que consideraba que me podía dar una respuesta y le entró por un oído y le fue por el otro. Claro. Eso hace un daño bárbaro, me Claro, imagino. claro. Digo, vos te abriste con Y alguien una que no es un más, especialista. Digo. Una más para picarlo. A ver. A ver. Qué difícil es acompañar en los procesos duros, ¿no? O difíciles de la vida. En los mensajitos que puse en mi Instagram, planteaba, me pasó algo personal, ¿no? Falleció un tío que quería mucho, que era parte de mi familia, una persona muy importante. Yo era chica, medianamente chica, estaba estudiando. Y de alguna manera trataba de no conectar con su enfermedad y todo el proceso que estaba haciendo antes de morirse, porque sentía que de esa manera no me iba a doler tanto. Claro, y obviamente claro. lloré un año seguido Claro. la pérdida, pero me costaba hasta mirarlo a los ojos, estar ahí Claro. en presencia de esa persona. Es- claro. Y me pasó al revés, ¿no? Atravesé algo feo y mucha gente te dice estoy, pero no puede después de estar. Ujú. Sí, es y muy fácil creo decir, que- contá creo conmigo sí, que estoy. contá conmigo. Es fácil y es re banal como viene Tal cual. cuando Y- te lo dicen. Y no creo que sea maldad ni nada, sino esto. Nos cuesta poner el cuerpo o las palabras para acompañar todo ese proceso de pérdida, duelo, lo que sea. Sí. Está bueno lo que dice Delphi, lo que pasó ante una enfermedad de un familiar. Está bueno porque es una forma de reaccionar. Ujú. Está decir, para mí no se va a morir, para mí no. Sí, un poco negar, Negar. ¿no? Como fingir demencia que dicen los chicos, Pero- me encanta. Es negar, pero después hace daño pero esa negación. destruirte por dentro. Después era- El tema para mí es de quién estamos esperando esa ayuda, ese acompañamiento, ¿no? Porque por ahí pensamos que son muchas las personas que pueden estar o que No. tenemos un montón de gente que es amiga, que es querida, que es conocida y después Claro, a bueno, medida que es van sucediendo verdad. las cosas uno se va dando cuenta de que no son tanto. Entonces también
en esa confianza, en los vínculos, en la gente que nos rodea, me parece que a veces hay que ser un poco más precisos con el tema de quién es mi amigo, quién es mi ser de confianza, mi persona de confianza. Y el que te dice eso, contá conmigo, también tiene que ser un poco más responsable, porque es un latiguillo que te lo dice cualquiera al final, y en realidad te lo pueden decir muy poca gente. Bueno, es que cada uno sabe quién puede contar, me parece. Por eso. A veces cuesta, me parece, discernir, ¿no? Entre pero yo no digo, si no te contás conmigo, no te digo, si no te voy a dar lo que vos necesitás. Digo, prefiero quedarme callado y no decir nada. A lo mejor quedo como muy frío en ese punto. Puede ser. Pero no te miento. Claro, no hay algo, sí. Porque contás conmigo, después yo no sé. Sí, no voy a poder estar. Sí. Bueno, ahí es importante, está bueno esto que vos decís, Chelo, de uno va por ahí con el tiempo viendo con quién pueden contar para ciertas... A los golpes, ¿no? Claro, sí, quién tiene cierto oído, sensibilidad, por supuesto. Habría que ver si ahí no se juega también algo particular de no esperar tanto del otro. El otro te va a acompañar... Sí, hasta donde puede. Hasta donde puede, porque el otro también tiene su agujero, claro, digamos. Después vos seleccionás... Vos lo acomodás después un poquito. ¿Quién está menos agujereado, digámoslo así, para ser exagerados, ¿no? Uno va eligiendo... pero también ahí, en lo que decía Delfina, que nos cuenta algo de su vida, también uno ahí reacciona como puede. Es lo que uno puede armar ante algo de eso, ante lo que nosotros llamamos un real, que es la muerte, y uno arma eso. Después con el tiempo por ahí lo podés leer y de ahí podés desprender cierto conocimiento para vos, mirá cómo me paro ante esto, podés sacarle un saldo de saber a favor, pero uno ante eso, de alguna manera tenés que responder. Y bueno, en tu caso fue de esta manera, ¿no? No hay una respuesta, ¿qué quiero decir? No existe la respuesta. ¿Se acuerdan que hablamos que venimos al mundo? Alejandra Pizarnik, lo tengo muy fresco, en uno de sus diarios dice, estamos todos heridos. Llegamos heridos. Claro, ¿quién no? ¿Quién no? ¿Quién no tiene una herida? Exacto, entonces no hay una respuesta ante esto, un sujeto tiene que responder así. Que a veces hay discursos que proponen eso. Hoy en día, bueno, ante esto tenés que hacer esto. Y no. Bueno, es difícil. Nosotros estamos orientados por otra cosa, digamos. Complicado. Sí, lo que por ahí me quedó dando vueltas, ¿no? De lo que decía, que lo mezclé mucho, creo. El otro nos da algo, o nos responde, o nos abraza, nos acompaña, pero sentimos que falta algo. Ajá. Es demanda nuestra. ¿Es algo propio o tiene que ver con el otro? Bueno, por supuesto podría ser de los dos. Se ponen en juego, claro, dos faltas, la falta del otro y la propia. Cuando uno empieza a ubicar que estamos habitados por eso, por ahí te podés orientar un cachitito. Por ahí eso, Delphi, me parece que es más un tema del tiempo en el que vivimos, donde la inmediatez reina también, que nada, todo tiene su proceso para ir transitándolo y que vos lo que querés, lo que sentís que te falta es la resolución de eso que estás sintiendo, que requiere tiempo, digamos. Es cierto. Pero yo estoy completamente a favor del hablar con personas en relación a abrirte de cuestiones de los que te están sucediendo. Me parece muy saludable eso, me parece muy poco, que favorece muy poco a las personas el quedarse encerrados en su cabeza creando historias que por ahí no tienen respuesta más que las que nos podemos dar nosotros mismos, y que ya el solo hecho de hablar ayuda un montón a uno mismo. Y por ahí, del otro lado, si tenés la suerte de que te respondan, capaz que escuchás una respuesta que te saca de ese encierro mental que vos tenías y te muestra un pequeño caminito para empezar a mirar hacia otro lugar. Si nos quedamos encerrados en nosotros mismos, adentro de nuestra casa, dentro de nuestra cabeza, lo más probable es que todo empeore. Sí, la cabeza nos da, ¿no?, siempre la misma respuesta. Seguro, sí. ¿Y hablarlo hace bien? Por supuesto. Mínimamente. El silencio del otro también está bueno a veces. Porque uno espera, claro, que el otro le dé la respuesta. Y está en uno. Y está en uno. La respuesta está, digamos, es como meterse con uno, en este punto estoy solo de alguna manera, pero la presencia del otro, familia, amigos, pareja, lo que sea, es importante, da un marco. Tranquiliza. Con el silencio. Claro, yo eso lo tengo que aprender también, es algo de un aprendizaje. A veces vos tenés que estar directo. Tenés que estar. Y no tenés que decir nada. No se te espera que digas nada. Claro. ¿No?
Totalmente, a veces con que te digan, juntemos, no sé, el mate, ya eso le da un marco de cierta amabilidad Sí. que puede generar cierto alivio. No, pero digo, cuando te está contando un problema. Sí. Claro, vos sos no hay el que está. Yo estoy escuchándote que vos me estás contando un problema. Claro. A veces, y digo, es necesario a veces hacer silencio, acompañar un abrazo. Totalmente. Tan simple como eso, ¿no? Ujú. Digo, eso hace mucho más que un mal consejo. Lo que Sí. pasa que, bueno, acá tiro otra puntita para otro programa, Dale. que también al que escucha el problema del otro se le puede estar jugando algo personal, Sí. yo soy el que salva al otro. Claro, bueno, eso ahí es donde me pongo yo. Que Entonces- digo, y no te puedo solucionar el problema. Digo, Sí. Y le querés dar entonces, pero yo le digo esto y no Pero- lo hace, ¿para qué me viene a contar? Claro, pero vos, Sí. vos no estás pidiendo que yo te dé la solución. No. sino A me ver, estás acá, queriendo te- contar. Perdón. acá tenemos un comentario. Dale. Muchas cosas son porque no vivimos nuestras vidas y queremos que otro nos resuelva lo nuestro. También. Solo con salir a caminar 30 minutos a una plaza ya te cambia la vida. Espero que otro nos resuelva sin pensar, que el otro tenga sus problemas, más hoy como está todo, dice. Sí. ¿Qué hay de esto, no? De Ayuda, este comentario, la ¿no? el deporte, Sí, es el arreglo, el tiempo libre. digamos así como hoy decíamos, ¿no? Que ciertos artistas han hecho de la escritura como su arreglo. Por ahí para una persona salir a caminar 30 minutos, lo airea, Claro. lo oxigena, piensa de otra manera, se le ocurre otra cosa. Se escucha, por supuesto. Ayuda también. Sí, Mente, sí, sí. cuerpo y espíritu, dice Es como- el libro un poco. Volvemos al mismo Estoy punto, leyendo. no hay un arreglo para todo. Si No. a esa persona caminar en esa etapa de su vida le trae un alivio y ubica por qué, con qué tiene que ver, cierta claridad, cierta ventilación, ok. Salvo que tenga contraindicado caminar porque tenga un problema, Claro. entonces, habría que ver, Sí, ¿no? sí. Pero no hay un arreglo, no podemos mandar a todos a caminar. No, claro, Sí. seguro. No porque no es para todos válido. ¿no? Exacto, no es para todos, Sí, es la premisa, Sí, todos heridos, pero Pero cada cual cada cual- su propio arreglo ante esa herida. sí, buenísimo. Seguro. Sería por ahí. totalmente, excelente. Muchísimas gracias, Diego. La verdad, como Bien, siempre. a ustedes. Lujo esta columna, como siempre, con recomendaciones literarias, Musical también. musicales, audiovisuales en algunos casos. Un lujo. Muchísimas Bien. gracias. A ustedes. Muchas Nos vemos gracias, pronto. Diego. Vamos a Rodríguez. escuchar Los Rodríguez, obvio. Me estás atrapando otra vez.